Mi mami riéndose, casi si le da risa. Ay, papi. Entonces, verdad. Y dijo que, bueno, le voy a dejar que lo tenga. Pero no, la gata dijo como que, no, está mirando, no, viviendo a mi hijo, no me lo llevo, y se lo llevo. Pero el gato triste por unos días, pobre gatito, papi consolando a su gato. Después que había echado. Después que había echado, porque él dijo que él no lo había echado a él. Él echó con el gatito negrito ese. La de aquí la eché varias veces, me la arranca de aquí. ¿Por qué? Pero no aquí, no allá en la iglesia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Saludos, saludos, saludos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Qué alegría saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Oye, Diana, suba, hermana Diana, suba. Usted ya no quiere subir por aquí, ya. La hermana Diana ya. ¡Ay, mi madre! Sube, Yael, sube, pastor, suban mis amigos, hombre, bendito Dios, mi gente que son mis amigos no quieren subir, por ahí está Diana ya creída que ya no quiere. ¿Para qué me invitan? No, ya iba a hablar mal de Diana, pero ya no voy a hablar mal de Diana, ya está aquí. Yael, qué locura. ¿Dónde está el Kelvin escondido, pastor? El Kelvin no quiere salir, usted lo sepultó. Deme la llave, por favor, para desenterrarlo. Bendiciones, Diana. El Kelvin, no, es que eso fue vergonzoso, mano. Qué vergüenza tan grande tenía ese señor. Bendiciones. Amén. Y eso que no he tomado las preguntas de Diana. Cojo las preguntas de Diana y ya. Oiga, pastor, lo dudo mucho que algún trinitario ahorita suba. Ahorita con Diana aquí, lo dudo mucho. No, esa Diana está. Hay que ponerle la águila de la unicidad. Diana, Ay, Dios la bendiga, mi hermana, yo la guarde. ¿Cómo vamos? Amén, bendiciones, mis hermanos. Excelente, gracias a Dios. Bien. Oiga, Esta quédate mañana le quieto, metí Johan, que te van a sepultada sepultar. ¿Cómo? a la Chana. ¿Cómo, mi hermana? A la Chana le metí una sepultada ¿Cuándo? esta mañana. Sí, está bueno. Sí. En el aire de águila, Sí. Esa se la pasa por allá con los musulmanes. Ajá. Y tiene el mismo discurso del Astra. El hijo no es un disfraz, es un ventríloco. Es que el hijo no dejó. Ay, no. Salen con unos cuentos más bobos. Sí, con unas tonterías que uno dice, ya están programados, son como unos robots programados. Total. Hermana Diana, ¿y usted no vio el debate que tuve con Kelvin, donde Kelvin lo dejé loco con una pregunta y la IA no le cerró el micrófono a la IA y la IA le dijo, puedes decirle que sí? No vi cuándo fue eso. Pregúntele a Yair aquí le cuenta cómo fue la cosa. Ay, qué vergüenza, no me digan. Y duro que dijo. Puede decirle que sí. Ese man me decepcionó, pastor, me decepcionó porque dice la Biblia, ¿no? Que el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces las preguntas empezaron a surgir. Yo creo que el hermano Jader y yo estábamos fusionados. Ahí el hermano Jader lo destrozó con una pregunta diciéndole que a qué Dios tentaron. Ve la locura de que a qué Dios tentaron en el desierto, ¿no? Opción A, al Dios Padre, al Dios Hijo o al Dios Espíritu Santo o al Dios Trino. Y el hombre dijo, tentaron al Dios Trino. Pero después le preguntó a la ChatGPT a qué Dios tentaron y la ChatGPT le dijo, diga que sí, que al Dios Trino. Ay, Dios santo. Dios mío. La pregunta Esos era esta, ¿cuál de triviles los están hechos dioses? un mar. Le pregunté, ¿Ah? ¿cuál de los dioses fue el que tentaron los padres en el desierto? Opción A, primero dijo, al principio dijo
reformula tu pregunta, Jader, que no sabes preguntar. Pero estaba dando tiempo a la Ian. Para que la Ian respondiera. Y entonces, después que ya la segunda pregunta, como que le dio tiempo, la Ian como que no se la cogió muy bien y le dijo, aclarado, di que sí, di que sí. Di que Di sí. que sí. No, qué vergüenza. Oiga, Dianita, no me has pasado los videitos. Mándame tu número por el mensaje, tu WhatsApp. Listo, listo. Y ahora sí puedo publicar los de Lea Mendoza. No sé, no lo sé. Luego me Oiga. empiezan a hacer videos a mí, esos No, trinos no, canzones. ya no le hacen video. Es que aquí ya usted no le hacen video porque usted no es la que está haciendo video. Ya vengo. Qué barbaridad, Diana, ya tú estás en la guerra. Que yo no sé qué pasa contigo de verdad. Qué cosa más. Oye, he estado sacando un estudio. Ya te lo voy a poner aquí en la computadora para que lo vean. Bueno, ¿y qué pasó con esto, pues? He estado sacando este estudio, Un solo Salvador y Dios. No sé si se ve ahí, hermano. A ver, lo amplío, Ya le hermano. amplío, ya le amplío. Eso, amplío. Un solo Salvador y Dios. Un solo Salvador y Dios. He pasado varios días haciendo esto. Y aquí tenemos al Dios único. Un Dios único con sus respectivos textos. ¿Cierto? Con más de 30 capítulos de la Biblia que hablan que hay solo Dios, que hay un único Dios y un solo Salvador. Aparece acá los textos en rojito, todo esto. Pero estudiando a más profundidad la Biblia, buscando las tres personas en un Dios, me encontré esto. Tres personas en un Dios. Yo dije, porque estoy haciendo esto en la computadora y yo digo, bueno, un solo Salvador, el cual es Dios. El mismo envía, el mismo que envía es el mismo enviado, a comparar Mateo 1:21 y Mateo 6. Mateo capítulo 21, versículo 21, habla sobre el enviado y el que envía. Pero cuando nosotros nos vamos a la luz de las Escrituras, nosotros vemos que tres personas dentro de Dios no existe. La Biblia siempre te va a arrojar cero texto. O sea, no hay nada, no hay una capacidad o no hay un texto que mencione las tres personas imaginarias que forman un Dios. Puse cero texto. Y en realidad no tienen texto, mi hermana Diana. Esto es lo que nosotros creemos. Dios único, único Dios, un solo Salvador, Dios. Tenemos más de 30 versículos bíblicos que hablan de ese tema. Los trinitarios no tienen texto para mostrar esto. Qué barbaridad con esa gente, de verdad. No, es la locura creer en eso, ¿verdad que sí? Pero, yo pienso, hermana Diana y hermano, yo pienso que el mundo trinitario en TikTok se le está acabando su hora. Se le está acabando su hora. Ya el trinitarismo, ¿qué más puede hacer? Ya el trinitario que uno veía antes, que quería cogerlo y desbaratarlo en las redes, ya no se ve. Ya no se ve. ¿Qué encontraste, Yael, que estabas diciendo? No, pastor, que le estaba hablando a la hermana Diana. Por lo menos yo tengo un estudio aquí donde sobre lo que nosotros creemos, ¿cierto? Sobre lo que nosotros creemos. Bien, nosotros creemos que Jesús es el mismo Jehová. Es una pregunta. ¿Es Jesús el mismo Jehová? Aquí aparecen los textos bíblicos. Esto es un estudio completo que yo estoy sacando. Aquí aparecen los comentarios de Isaías capítulo 40, versículo 3. Prepara el camino a Jehová. O sea, aparece su medio comentario.
nosotros creemos nosotros lo creemos, que Jesús es el mismo Jehová. Nosotros creemos que Jesús es hijo. La pregunta es si dentro de la Biblia Jesús en su condición de hombre fue hijo. Te aparece Lucas 1:35, Gálatas 4:4, Juan 3:16, Mateo 16:16, Lucas 18:38, Salmo 22:7 y Marcos 3:11. Comentario: ¿Jesús es eterno por ser Dios? La respuesta es sí. Esto es lo que nosotros creemos, ¿Jesús es el mismo Jehová? Sí. ¿Jesús es hijo en su condición de hombre? Sí. ¿Jesús es eterno por ser Dios? Sí. Pero escudriñando las escrituras, nos vamos al hijo eterno como hijo, cero texto. Hijo eterno como hijo, cero texto. Esto no armoniza con las palabras de Dios. Jesús es hijo eterno como hijo, cero texto. Segunda persona de la Trinidad, cero texto. ¿Es Jesús el primero y el último? Sí, texto. No hay texto para variar la doctrina que el trinitario postula. Tremendo estudio, mi hermano. Felicitaciones. Muy bien. Siga llenándole ahí textos. Por aquí Hermana vamos Diana, a refutar al pastor Bernulfo. ¿Quién se atreve de refutar al pastor Bernulfo? Buenas noches, mis hermanos. Saludos, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Amén, bendiciones, pastor. Gracias a Dios, todo bien aquí. ¿Qué arsenal tiene usted, hermano Yair? Hermana Diana, Jesús la bendiga, hermana Diana. Bendiciones, mi pastor. Amén, hermano Bernulfo. Dios lo bendiga. ¿Cómo vamos? Ya bien, gracias a Dios, hermano, bien, excelente. Por acá estuvo un par de días, hermano. Qué bendición. Acá Enorme estuvo, hermano, bendición. un par de Saber días, que hermano. están bien. Qué bendición. Oiga, ¿cómo está Panamá? Panamá. Este año, si Dios permite, llego por allá. Bueno, hermano, qué bueno. Tenemos que tomar. Oiga, y Alex Serrato ya se fue. Así ya viajó ayer viajó para Colombia. Sí, ya está en Colombia ya, hermano. Sí. Ya está en Colombia. Estuvo espectacular, estuvo maravilloso porque evangelizamos, nos movimos en el área, hermano. Estuvimos haciendo un trabajo, gracias a Dios, en todo este sitio. Y en Panamá hay buen trinitarismo, ¿sí o no? Sí, hermano, sí hay. Hermana Diana, usted tenía agarrado a la radio. Ese radio aquí se le dañó la antena. Estuvo por acá, por el live mío, y lo subí y se le dañó la antena. La frecuencia quedó como cuando esos radios no tienen frecuencia, ya no tienen satélite. Quedó sin señal trinitaria. Sí, quedó sin señal trinitaria. Ese radio en el live del Águila pasa hablando muy mal de nosotros. E incluso, es que si fuera que el trinitario hablara como nosotros hablamos, que incluso uno habla de ellos y lo hace con respeto. Pero el trinitario, el descalificativo más pequeño es hereje, diabólico, cerdo, y todo eso descalificativo que a la hora de todo lo que hacen es crear juicios para ellos mismos. Por ahí en estos días se subió Joshua a hablar algunas cositas de Tober, y allá estaban viendo el live mío y decían, yo tenía ganas de subirme, pero ¿por qué no se subieron? ¿Por qué no dejaron el live de ellos y se subieron esa gente? Yo sí quería, hombre, suba, ¿sí o no? Suban, salgan del gallinero, pero no se atreven. ¿De qué dice Yair? Ahí vengo del live del hermano Gad y estaba Tober. Tober, mire cómo maldijo a la iglesia, mi pastor. Maldijo, mira. Y antes de irse dijo feo, habló feo. Entonces le estoy diciendo al hermano Gad que me suba y oye, no me pudo subir. Ese Tober, el pastor, se la pasa, a él le dicen el correcamino. Claro, y él lo único que hace con eso, él está como los profetas de Baal,
y lo único que hace es buscar de llamar la atención para que los hermanos entren al live, lo persigan y tenga audiencia. Porque si él no hace eso, se muere. O sea, eso es una estrategia, un marketing que a él le va a salir muy mal. Presta atención. Eso le va a salir muy mal a él. Presta atención y se le va a devolver. Sí. Hay un texto dentro de la palabra de Dios. Si puede, me da un minuto. Bueno, por aquí está el señor Dogmático. Dogmático, suba para que cuadremos ahora sí el debate. Suba, él quería un debate conmigo y lo tenemos planeado hace rato. Créame que sí, yo quiero hacer el debate, pero a veces... por ahí está mi hermano Imparcial. Dios te bendiga, Imparcial. Diana, sirve de moderadora para el debate. Sí, dale. No, pero es un debate oficial. Yo quiero, pues... ¿Cuándo? Eso es lo que quería que subiera Dogmático, que pasó por ahí, para que cuadráramos el debate. Eso. ¿Qué iba a decir, hermano Yair? No, es referente a lo que nosotros presentamos como doctrina. Hay muchas preguntas dentro de la Biblia, ¿no? Que hace que el trinitario se refute solo por falta de entendimiento, conocimiento. Por lo menos cuando nosotros vamos al libro de Éfeso, capítulo 5, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: sé pues seguidores de Dios como hijos amados. Yo quisiera hacerle una pregunta a cualquier trinitario: si es Jesucristo ese Dios que nos dice que nosotros somos hijos amados de Él. Si ellos dicen que Jesucristo es ese Dios de Efesios capítulo 5, versículo 1, entonces están reconociendo a Jesús como ese único Dios y Padre. Porque Pablo está diciendo: sé pues seguidores de Dios como hijos amados. Entonces, cualquier trinitario que suba, yo le quisiera hacer esa pregunta, pastor. Claro. ¿De qué Dios? Así es. No, es una pregunta muy buena. Se cayó por ahí el hermano Bernulfo. Hermana Diana, ¿cuál fue la señora que usted sepultó esta mañana? Se llama Chana. Esa no me acuerdo. Una blanquita que siempre debate con usted. No, esa es una chica que se la pasa en el aire de Águila. Repite ahí solamente lo que escucha y nada más, no tiene casi Biblia. Ella en realidad no argumenta bien. Y yo en realidad debato con ellas para que ella logre entender el error doctrinal en que está. Claro. Pero Claro. mi hermano Nicodemo estaba ahí presente. Diana, Y me dice: Diana, dele suave a Chana. ¿A quién de los trinitarios? Creo que ustedes estaban diciendo que habían unos trinitarios que habían entendido. ¿De dónde eran? ¿Quién, mi hermano? Estaba diciendo Robert la otra vez que había unos trinitarios que habían entendido la verdad. ¿De dónde eran? No sé. No sé. Pero el hermano Robert sí hace eso. Él da su WhatsApp y les va trazando los textos y les va trazando los temas y al final terminan entendiendo. El hermano BJ entendió la unicidad hace poco, no hace mucho, también porque el hermano Robert fue el que estuvo ahí como insistiendo y llevándolo y mostrándole. Bueno, Jair, le voy a hacer una pregunta a todos aquí. Vamos a plantear una pregunta y vamos a analizar. Yo estoy haciendo un estudio sobre el capítulo. Dianita, ¿tiene la Biblia ahí? El capítulo 15, verso 24 o 25 de Corintios. ¿Puede leerlo, por favor? Espérame que tengo que ir a buscarla. Dice: Jesús es el nombre.
Mi pastor, bautismo a Robert pronto. Sí, mi hermano, estamos en... ¿Corintios qué? Sí, ¿Corintios hermano, 15? estamos en eso para bautizar al hermano Robert. Estamos en eso. ¿Primera de Corintios? Sí, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24. Niño, tráigame la Biblia, por favor, la Biblia mía que está ahí. Tengo por cantidad. Voy a subir aquí a Feli un momentico para cuadrar algo. Oiga, mañana Feli Dice va a... así. Ajá. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Espera un momentico. Ya ahorita seguimos con el texto. Feli, Dios te bendiga, mi amiguito, ¿cómo estás? Saludos, Pastor Jay, ¿cómo estás? Bendiciones. Saludos a los Bien, amigos. gracias a Dios. Me alegra mucho saludarte, Feli. Estamos acá preparándonos para el buen debate del viernes. Sí, yo estuve hablando por ahí con el hermano Clavijo y me dijo que claro, el formato es casi lo mismo como lo presentaron con Cristian. Le hice el debate, serví de moderador. Feli, te hago una pregunta. ¿Ustedes van a hacer careo? No. Él ha puesto el formato, no le he modificado. Te lo voy a pasar por tu cuenta interna exacto el formato como me lo ha pasado. Prácticamente va a ser corto. 6 minutos de exposición, 6 minutos creo que de refutación y 4 Es preguntas. mejor, Feli, es mejor. Sin careo. Sí, señor. Pero Claro, te lo voy a pasar. Pues, no, este viernes a las Pásamelo. 9 de la noche. 9 de la noche hora Colombia, viernes, pasó Listo. mañana. Oiga, para todos los hermanos, mañana va a haber un excelente debate entre uno de los mejores expositores de la Trinidad, John Feli, una persona muy respetuosa que ustedes lo conocen, saben quién es, con otro hermano muy respetuoso entre el ámbito unicitario, el hermano Julio César Clavijo. Entonces, para mañana los esperamos a todos, 9 de la noche. 9 de la noche va a ser una cosa muy, pero muy bonita. Va a ser muy buena. Mañana es jueves, sería el viernes. El viernes es. Mañana. Perdón, es el viernes, sí. Hoy estaba haciendo que era jueves. Amigo, Claro, un favor, para que salga, creo que el pastor también lo sube a su cuenta de YouTube, yo también lo voy a subir, para que salga partido en mitad. No sé si usted puede entrar por la cuenta del pastor, del hermano Clavijo, del amigo Clavijo, puede entrar por su cuenta, ¿sabe eso? O sea, luego vamos a hacer like compartido y usted, como un invitado, sube por la cuenta de Clavijo, usted va a aparecer abajito, como un cuadradito, para que salga partido en mitad de la pantalla. Así para como que hicimos con Jenner, ¿te acuerdas? Claro, él salió. Jenner nos sirvió a nosotros de moderador, ¿te acuerdas? Así es, entró por su cuenta y usted abajito va a aparecer. Sí, abajito no te va a aparecer. ¿Ustedes quieren así? Para que salga ordenadito, el partido en mitad de la pantalla, pues. Para que no Pero John, el que yo abra mi live, eso coge mucha audiencia también, porque tú sabes que esta cuenta siempre es grandecita, ya va llegando a 29,000 suscriptores. Entonces, verdad. Esa es otra ventaja. Mejor la hacemos en 3 likes, mejor. Mejor. Claro. Eso no tiene problema porque a ti en tu canal, como tú vas a descargarlo de allá, te va a aparecer grande tu imagen, el cuadro tuyo, donde todo el mundo te va a ver, tu audiencia te va a ver, los trinitarios van a ver, y lo mismo el hermano Clavijo. Hermano Julio. Está bien, cada uno es una mejor. Gracias por el dato. Para los que no saben, me están preguntando qué el tema va a ser él me ha pedido el tema, quiere hacer las distinciones entre el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. No le voy a tocar el tema dentro de la creación. Él me ha pedido ese reto y no hay problema. Vamos a defender las distinciones entre el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad, fuera de la creación. Prácticamente ese es el tema que se va a tocar. Entonces, gracias por el apoyo, Jader. Te paso el formato. Feliz. Usted sabe que usted se ha portado muy bien con nosotros. Bueno, Dios lo bendiga, lo guarde. Cuídate. Bueno, vamos a analizar el texto. Hermana Dianita, yo creo que es el 20, usted leyó el 24, ¿sí o no? Leamos el 25.
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus pies, hasta que haya hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas a él, claro, al que hermana, le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. aquí surge una Señor. pregunta mortal para el Trinitario. O sea, si las personas son coiguales, coexistentes, coeterna Yair, ese Dios Hijo reinará hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es una pregunta muy mortal. O sea, reinará sí, según el texto. Si dice que sí, o sea que el Dios Hijo tendrá un fin. Pero si dice que no, entonces niega el versículo, porque el versículo es muy claro. Si se dan cuenta del versículo, ese hasta es un tiempo determinado. Ese hasta no es eternidad. Hermano Bernulfo, ¿usted cómo mira eso? Excelente, hermano. Bueno, yo lo que puedo observar aquí, hermano Jader, con respecto a 1 Corintios 15, 24. Hermano Bernulfo, discúlpeme para que se ubique en la idea que yo quiero darle a la audiencia. Amén, Pastor José Luis, Dios lo bendiga. No es porque los únicos que podemos explicar ese hasta somos nosotros los unicitarios, porque nosotros tenemos el material como explicarlo. El trinitario no lo puede explicar. ¿Por qué no lo puede explicar? Porque es que para el trinitario se le hace complicado, porque él plantea que el Dios Hijo es plantea que son coexistentes, coiguales. Si hay uno que va a ser menos que otro, va a reinar hasta determinado tiempo, entonces ya aquí se cae la coigualdad. Entonces, lo que yo planteo en esto, hermano Bernulfo, es la pregunta: ¿ese Dios Hijo reinará hasta el tiempo cuando ponga a sus enemigos sobre el estrado de sus pies y después se someterá, se suprimirá? Porque el someterse, eso de que someterse da a entender que otro va a tener una jerarquía más grande. Por ejemplo, si yo me someto a usted como mi pastor, aquí el que ejerce autoridad sobre mí es usted. Entonces, ¿dónde quedaría la coigualdad? Entonces, yo quiero el análisis no desde el punto unicitario, yo quiero el análisis desde el punto trinitario. Incluso no vamos a entrar en debate, vamos a plantear aquí preguntas sobre este mismo tema. ¿Le parece bien, hermana Dianita? ¿Le parece, hermano Bernulfo, hermano Yair, que el trinitario que venga nos desarrolle las preguntas sobre el tema que tenemos planteado? Adelante, mi pastor, le voy a dar 3 minutos para que usted trate de hacer el análisis desde el punto teológico trinitario. Gracias, hermano. Bueno, hay un problema grandísimo para la Trinidad al momento de tratar, mi hermano, 1 Corintios 15, 24 y 25. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, el primer problema bien identificado aquí es que falta el tercer sujeto para que entonces la Santísima Trinidad tenga sentido vinculante con la Biblia. O sea, no existe el tercer sujeto llamado como el Espíritu Santo como tercera persona divina. No aparece por ningún lado. Vemos aquí que la entrega está entre el Hijo y el Padre. Y obviamente ellos dicen que esa entrega denotaría como un sujeto subordinado
a uno mayor por cuanto le entrega algo, ¿sí? O sea, ahí se ve claramente un subordinacionalismo, ¿qué es la cosa así? Subordinacionalismo, ¿sí? Amén. Del hijo al padre. Ok, pero hermano, esos son los dos problemas que yo puedo observar con respecto al credo trinitario, porque, reitero, uno, falta el tercer sujeto. Dos, ¿cómo es eso que aquí se rompe la coigualdad? Si son iguales en derecho, poder y autoridad, ¿cómo es que uno le va a entregar a otro? Ellos no pueden resolver ese asunto. Entonces, mi hermano, la otra cosa es que se le entrega al Padre y no se le entrega a la tercera persona divina. O sea, ¿cuál es la función aquí entonces la tercera persona divina? ¿Qué papel tiene aquí? Bueno, como al parecer pues como que no tiene vela en el entierro, completamente ignorado. Entonces, estos son los temas que los amigos trinitarios no pueden resolver. Vemos aquí, hermano presente, que esto es unicidad pura. Unicidad pura es el 1 Corintios 15, 24 y 25. ¿Por qué? Porque nosotros vemos por la Biblia que ese mismo que entrega es el mismo que recibe, ya que en segunda carta a los Corintios 5, 19 vemos a Dios estando en Cristo y haciendo algo, o sea, reconciliando todas las cosas en Cristo. Entonces ese reino lo entrega y lo recibe él mismo. No hay a nadie más a quien pasarle el balón. Disculpe la expresión. No hay a nadie más. No hay nadie más. Entonces, este es el tema el cual ellos van a tener siempre problemas, hermano Yaider. Pero bien, aquí tenemos lo que es unicidad pura. Gracias, hermano. Hermano Bernulfo y hermano panelistas, le damos bienvenida al hermano Carlos también. Hermano, mire, y si vamos al Salmo 110, verso 1, todavía se le complica más la vida. Porque él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, dijo el Señor, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Otra pregunta, ¿será que el Dios Hijo no estaba a la derecha? Si lo va a poner hasta la diestra, entonces, ¿por qué los trinitarios se pegan de Juan 17 diciendo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que todas las cosas fueran, desde el principio, ¿sí o no? Entonces, aquí hay una contradicción. ¿Lo sienta a la diestra o estaba a la diestra? ¿Lo va a sentar por un momento o estaba a la diestra? Mana Diana, ¿sí entendió lo que yo quiero decirle para que me dé un análisis basado en la pregunta que estoy haciendo? Hermanito, ¿quiere que le diga? Sí. Me puse a leer todo el capítulo. Estaba ahora leyendo el capítulo. Claro. Me lo leí completo, entonces no le presté mucha atención. Perdóneme. La pregunta y el análisis que se le está haciendo aquí al texto, si el trinitario plantea, escúcheme, présteme atención, Janita. Si el trinitario plantea aquí, y lo vamos a desarrollar desde el punto trinitario, no desde el punto unicitario, porque nosotros los unitarios cogemos y eso lo desarrollamos en un momentico. Nosotros explicamos a qué se refiere eso, lo más de bien. Pero el trinitario tiene un problema aquí. Si las personas divinas son coiguales, coexistente, coeterna, ¿cómo es que hay una que se va a sentar a la 10, va a reinar hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? Y después dice el otro texto, porque es preciso que él reine hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Y luego el Hijo se someterá al que sometió todas las cosas. Entonces la pregunta clave aquí, hermana Diana, y que se debe desarrollar desde el punto trinitario, ¿cómo que si son coiguales? Carlito, no te me vayas que también vas a participar, mi hermanito, ya te doy tiempo. Son coiguales, hay uno que se somete al otro y deja de reinar. Porque si reinará hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, entonces ¿qué pasará con el Dios Hijo? De ahí en adelante, ¿no reinará?
porque esa palabra hasta es un tiempo determinado. ¿Sí entendió, hermana Diana? No lo desarrolla desde el punto unicitario, lo desarrolla desde el punto trinitario. Sí, claro, ellos tienen que dar la explicación, ese hasta está dando un límite de tiempo. Entonces tendrían que explicar si el reinado que se le promete a David, porque a David se le promete un rey con un reino eterno, cómo es que en este texto dice que reinará hasta, colocando un tiempo límite. Y ahí se rompe la coigualdad, porque no, ¿cómo es que uno reina hasta y el otro siempre es rey? Que suba un trinitario y nos explique cómo ellos verían ese texto. ¿Qué trinitario hay por ahí abajo? Claro que lo suba, pero que suba, pero que lo explique. Que lo explique con pie, con página, que diga, hombre, realmente deja de ser coigual o sigue siendo coigual, aún sometiéndose. O sea, ¿cómo puede ser una persona coigual si se somete al otro? Cuando hay coigualdad no hay sometimiento. Por ejemplo, si el hermano Bernul fue mi pastor, ¿cómo yo voy a ponerme al mismo nivel de él si es mi pastor y tiene una jerarquía? De hecho, dentro de nosotros los pastores, de hecho, entre nosotros tenemos jerarquía también, que respetamos y que nunca nos vamos a igualar a él. Hermano Yair, explique, bueno, vamos a invitar aquí a este trinitario que explique. Porque acá en el mismo capítulo, el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí saludamos a Elder, que nos está dando unos regalitos. Dios te bendiga, mi hermano Elder, gracias por esos regalitos. Hermano Yair, la pregunta, no lo analice desde el punto unicitario, analícelo desde el punto trinitario. Gracias, mi hermano imparcial, gracias, mi hermanito. Desde el punto trinitario, analícelo. Como si son coiguales, coexistentes, hay uno que reinará hasta determinado tiempo, ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué pasará con el Dios Hijo? Bueno, yo colocarme en la posición o analizarlo como un trinitario sería negar las escrituras, ¿no? O sería enredarme en la luz de las escrituras, porque precisamente este texto el trinitario no lo puede explicar. El trinitario, él no puede explicar lo que es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 27. ¿Por qué él no puede explicar esto? Porque ahí vemos que en el dilema, yo creo que es un dilema en la... Pastor no me puso los minutos para no alargarme mucho. Es un dilema en el mundo religioso o en la comunidad trinitaria sobre la coigualdad, ¿cierto? Porque nosotros vemos que el Dios Hijo, así ellos lo nieguen, va a reinar hasta un periodo de tiempo. O sea, el reinado del Hijo no va a ser hasta la eternidad y por la eternidad, sino que el reinado de la segunda persona, la cual es Dios, va a tener un fin. El texto nos lo está diciendo, dice así el versículo 24, dice: luego vendrá el fin cuando haya entregado el reino. O sea, vemos a la segunda persona de la Trinidad como Dios entregando el reino a la primera persona de la Trinidad, del Padre. Pero si el Hijo le entrega el reino al Padre, a mí me muestra que el Hijo queda sin reino. Entonces, ¿cómo queda la segunda persona de la Trinidad? ¿Dónde quedará esa persona, esa supuesta persona imaginaria de la Trinidad? ¿Queda sin reino? ¿Cómo quedaría la coigualdad
entre el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo, que no son capaces de meterlo en esta entregadera y quitadera de reino en el dilema trinitario. Entonces, si yo me coloco en el pensamiento trinitario, yo diría, bueno, el Hijo va a llegar al fin, lo voy a expresar como dice el texto, va a llegar al fin cuando la segunda persona de la Trinidad llamada Hijo va a entregarle el reino, vea lo que dice, al Dios y Padre. O sea, si yo digo que el Hijo, siendo Dios, le va a entregar el reino al Dios y Padre, entonces se lo va a entregar a la Trinidad. Porque ahí dice, ahí aparece la palabra Dios. O sea, el Hijo entregándole el reino al Dios y Padre. Esto es interesante. Si nosotros nos ponemos a analizarlo debajo de la lupa trinitaria, nosotros vemos que el Hijo le va a entregar el reino a la Trinidad, ya que solamente hay un Dios, ¿cierto? Y para que la Trinidad pueda existir el Dios trino, tiene que estar colocado el Hijo. Entonces, es un dilema, es un enredo, es una locura, de verdad. De verdad que esto, explicarlo, mire, con sinceridad se lo digo, explicar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 17, es entrar en una locura. Muchos van a decir, no, es que la Trinidad es un ¿cómo que se llama? Es un misterio. No es un misterio. Nosotros conocemos el misterio, el único misterio que aparece en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o Él se hizo hombre. Entonces, pastor, explica esto bajo un concepto trinitario. No hay espacio, no hay espacio. Esto tiene que ser explicado bajo la doctrina bíblica, la unicidad de Dios, mi pastor. No se puede explicar bajo la Trinidad. Por aquí está Adrián Jaramillo. Adrián Jaramillo, suba por favor, Adrián, suba. Suba, Adrián, y lo explica. Usted dice que de la gramática hebrea lo va a explicar. Bueno, por aquí está el hermano Carlito. Carlito, Dios te bendiga, te voy a dar participación y después le doy participación al hermano Bernulfo para que le haga la pregunta a Cristian. Este es Holmer, algo así. Adelante, hermano Carlito. Dios me lo bendiga, un saludo, un abrazo para todos. Bueno, sí, este es un tema enigmático para los amigos trinitarios, ya que si ustedes se ponen a analizar el Salmo, ahí está el enigma de los dos señores. O sea, los trinitarios tendrían que postular la doctrina de que tienen dos señores, porque hay un señor que le dice a otro señor, hay un Adonai que le habla a otro Adonai. Entonces estamos viendo la interacción de dos soberanos. Entonces la Trinidad tiene la carga de la prueba de definirnos realmente cuántos señores tiene para ellos poder sustentar una Trinidad o una coigualdad dentro de Salmo 110. Obviamente aquí se cae la coigualdad y se cae la consustancialidad porque vemos uno que es subordinado al otro y vemos uno que es mayor que el otro, uno que le obedece al otro y uno que es superior. Entonces, valga la redundancia, mis hermanos, la Trinidad no tiene respuesta y no está en su derecho de poder utilizar el Salmo 110. Lo que sí nosotros podemos interpretar en el Salmo 110 es que es el texto profético más claro que habla de la exaltación de Cristo como Rey. Eso es lo más claro que podemos ver. Jehová da dominio al Rey. ¿Y quién es el Rey? ¿No es Jehová el Rey de toda la tierra? Entonces lo que estamos viendo aquí es un texto profético en el Salmo de David, donde está señalando la exaltación de Cristo como Rey. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, haciendo un análisis más claro en la Escritura, cuando la Biblia habla, dice Jehová, se utiliza el tetragramatón, YHWH. Y cuando se habla de Señor, se utiliza la palabra Adoni. Entonces está YH exaltando a un Señor. ¿Y quién es ese único Señor manifestado? Jesucristo. Entonces lo que estamos viendo ahí claramente es que David nos está dando la luz desde el Antiguo Testamento proféticamente de que iba a ser exaltado un rey y que este rey no vendría con una vara de pastor, sino con una vara de hierro. De la misma manera como cuando Moisés vino del monte de Sión, del Sinaí,
se cumple la figura en Cristo de que Él vendrá con vara de hierro a reinar. Pero esto no lo entienden los trinitarios. Ellos utilizan los textos parcialmente para sustentar su ideología y su doctrina de la Trinidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano Carlito. Oiga, suba Adrián, suba Adrián y explique, suba, no ponga a comentar allá, suba que aquí le vamos a dar la oportunidad de hacerle preguntas, usted lo va a responder, va a utilizar su material. Hola. No, yo pregunto desde mi postura, pregunto. Yo estoy preguntando y por eso te pido que me den voz y hagas la pregunta a los que están exponiendo, a Bernulfo, por ejemplo. Bernulfo es muy estudioso. Entonces, yo lo he visto también debatiendo a Bernulfo. Entonces, yo le pregunto a Bernulfo, o sea, ¿lo va a entregar? No, pero venga, respóndale primero la pregunta y no responda con pregunta, responda pregunta, pero espere su espacio que aquí está el caballero Cristian. Creo que... O sea, yo para eso subí, porque, o sea, si estoy aquí, mira, yo estoy aquí porque quiero aprender y quiero ver las posturas. Entonces, claro, entonces usted dijo que sí lo podía, o sea, lo va a entregar, sí lo podía responder, sí, porque ahora el ratico que subió a exponer no dijo nada. Por eso, pero quédese que su turnito le llega, no se preocupe. Vamos aquí a darle el turno al trinitario Olmer. Olmer, hermano Bernulfo, hágale la pregunta al trinitario Olmer. Cada quien le va a hacer pregunta, pero mis hermanos, ubíquense en la pregunta principal que tenemos, en el texto que tenemos. Desarrolle la pregunta. La idea es que los amigos trinitarios desarrollen esta pregunta. Incluso ellos han escuchado nuestra exponencia unicitaria a que nosotros nos referimos y se burlan. ¡Ah, qué herejía! ¡Ah, qué muchas cosas! Que el Hijo va a dejar de existir, y empiezan a hablar y a mofarse. Entonces ahora queremos que ustedes, como expositores, ustedes desarrollen el tema, porque ustedes han escuchado muchas veces nosotros exponerlo. Hermano, parcial no lo bajamos, se cayó. Un momentico. Hermano Bernulfo, haga la pregunta, por favor. Bueno, ¿quién me toca? A Olmer. Pregunta para Olmer. Saludos, estimado. Vamos, hágasela a Olger, sí. A Olger es cristiano. Olmer. A Olmer. Será Adrián, ¿cuál quiere? A Olma, que estuvo aquí. Olman. Ajá, Bien, Olman, una pregunta, mira, como estamos hablando acerca de 1 Corintios 15, 24 y 25, mi pregunta sería de esta forma, mira, como ustedes sostienen tres personas que están coexistiendo por todo el tiempo y son coiguales en todo, mi pregunta sería la siguiente, mi estimado. Después que se le entregue el reino al Dios y Padre, muestren un versículo donde quedarían las dos personas siguientes, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Dónde quedaría el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Entendió la pregunta, estimado? Sí. Exponente trinitario, esto no es un debate, es un conversatorio. Por favor, ubíquense en la pregunta, en el contexto de la pregunta. Sí, ubíquense. ¿Entendió la pregunta? Gracias, hermano Daniel Portillo, Dios lo bendiga. Gracias por ese regalito. Adelante, ubíquense en la pregunta. La pregunta es ¿para quién? ¿Para mí o para quién? Para usted. Para usted. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. La pregunta es bastante sencilla, ¿no? Nosotros, como creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, creemos definitivamente de que ese versículo del cual está haciendo la pregunta dice hasta que Él le entregue el reino al Dios y Padre, ¿verdad? Entonces Él dice, ¿y en dónde va a quedar el Hijo? Dicen ustedes, ¿o en qué posición? Entonces,
yo sí creo de que cuando la Biblia dice que entregará el reino, se está refiriendo a que la autoridad que tiene el Hijo o el reino, en este caso, la iglesia va a reinar con Cristo. Entonces, que le entregue el reino no significa que Jesucristo vaya a dejar de ser rey. Por la sencilla razón de que Jesucristo hoy por hoy reina, pero obviamente no quiere decir que el Padre no reine, pues. Si Jesucristo es un consolador, no quiere decir que el Espíritu Santo no sea el otro consolador. O sea, yo sí creo definitivamente de que entregue el reino al Dios y Padre no significa de que Jesucristo deje de ser rey o desaparezca en la eternidad. O sea, seguirá siendo el Hijo de Dios, seguirá siendo el Rey de Reyes, señores y señores. Por eso es de que en Apocalipsis dice que está escrito un nombre y es el Verbo de Dios. O sea, continúa siendo el Verbo de Dios. O sea, no puede ser que digamos que deja de ser el Rey. Entonces, el Hijo se someterá en la eternidad al Dios Padre. Sí, definitivamente, porque la escritura dice que así como la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y la iglesia hoy por hoy se somete a Cristo, ¿sí o no? Pero sin embargo, Jesucristo también tiene sobre él una autoridad que es el Padre, ¿no? Entonces, es una jerarquía que tiene el Padre sobre el Hijo y el Hijo sobre la iglesia. Entonces, eso sigue siendo así, pues, o sea, no podemos nosotros cambiar este versículo cuando la Biblia dice de que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, o sea, que la autoridad, ¿quién se la dio? Se la dio el Padre. Si Jesús fuera el Padre, ¿cómo es posible que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? O sea, claramente ahí vemos que Jesús no es el Padre, entonces. Gracias, Olmar. Gracias por tu respuesta, hermano. Claro, bendiciones. Arnulfo, ¿quedó satisfecho con la pregunta de Olmar? No, sí, sinceramente no quedé satisfecho porque yo esperaba más de lo que él iba a argumentar, porque, o sea, pensé que me iba a dar un versículo donde se vieran las dos personas funcionando después de que se le entregue el reino al Dios y Padre, pero no dijo nada, sinceramente no me mostró nada con respecto a eso. Lo que sí nosotros vemos, hermano, con la palabra de Dios, es que después de que esto se ha entregado, que no es un traspaso entre dos sujetos, sino que esto demuestra completamente cómo el Señor restauró todas las cosas. Me interrumpió el hombre ahí. Bueno, claro, no es una transferencia de reino, hermano Arnulfo. Sí, no es una transferencia de reino, no es una transacción entre dos sujetos, sino que exactamente es como nuestro Dios restauró todas las cosas en Cristo Jesús. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora bien, mire que el Señor Jesús, él habló acerca de este evento cuando él es cuestionado por los judíos ante el concilio. En Mateo capítulo 26, verso 64, Jesús les dijo esto: mire, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Obviamente que el sector trinitario este versículo lo tuerce a su antojo y no entienden lo que el Señor Jesús está explicando acá con respecto al triunfo que él estaría teniendo sobre sus enemigos. Y al postrer el cumplimiento de las cosas, él dice exactamente que lo verían a él sentado en ese lugar de autoridad y poder y dominio que él tiene. ¿Sí? Amén, como esa manifestación visible en la cual él venció al pecado y la muerte, al diablo y a la muerte. Hermano Benulfo, muchas gracias. Vamos con la pregunta del pastor Yair. Amén. Amén, pastor, gracias. Es porque me voy a retirar, pero yo quiero hacerle la pregunta a él, bajo ese tema que estamos hablando. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice: sí. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todos los dominios, autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies. Rápidamente, sin salirme del texto, el libro de Zacarías 14:19 dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día será uno y uno su nombre. Ahora, hablando sobre 1 Corintios 15,
24, 25 y 26, 27, te dice que luego del fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Yo le pregunto, si son coiguales, ¿de qué maneras ellos siendo coiguales, coeternos, el Hijo le entrega el reino al Dios y Padre? ¿De qué manera, siendo coigual y coeterno, el Hijo, siendo coigual con el Padre, le entrega el reino al Padre y el Hijo se va a sujetar siendo coigual al Padre? ¿De qué manera, si son coiguales? Gracias. Adelante. ¿Entendió la pregunta, Adrián? Adrián, ¿entendió la pregunta? No, él le estaba preguntando a Bernulfo. No, a Ya le usted. preguntaba. ¿A quién le pregunta usted, hermano ¿Me Jair? preguntas a mí? O al que sea, al que sea. Solo quiero que me digan de qué manera, siendo coigual y coeterno. A Bernulfo, Eh, Bernulfo le responda. No, ¿a usted le está preguntando algún unicitario o algún trinitario? Creo que Jair le estaba preguntando ahora a Bernulfo. Mano Jair. No, pastor, no. Vea, ¿cuántos trinitarios hay aquí? A Hermano, Cristian señor y a... Adrián, está charlataneando, hermano. No. Entonces, Haga la pregunta, hermano. Hágale la pregunta a Adrián, que participe Adrián. ok, entonces mi pregunta va para Adrián. Perdón, Jair, perdón. Yo subí, fue exigiendo razón y pidiendo prácticamente una explicación, o sea, que Bernulfo dijera, o sea, que si lo entregaba o no. La misma pregunta que le hizo Jair, le estoy haciendo yo a Bernulfo. Esa. Sí, pero es que esa pregunta yo se la estoy haciendo a algún trinitario, porque ve, la Trinidad postula que son coeternos, coiguales. Mi pregunta, como usted es trinitario, la pregunta entonces va basada para usted, Adrián. Mire, vea, la palabra te dice que luego al fin cuando entrega el reino al Dios y Padre, el Hijo le va a entregar algo al Padre, y dice que el Hijo se va a sujetar. O sea, yo le pregunto a usted, el Hijo siendo coigual y coeterno con el Padre, ¿de qué manera el Hijo le entrega el reino al Dios y Padre si es coeterno y coigual? ¿Y de qué manera él se sujeta al Padre si él es coigual al Padre? Esa es la pregunta. ¿De qué manera el Hijo se sujeta al Padre siendo coigual con el Padre? O sea, tienen el mismo poder y autoridad. ¿De qué manera el Hijo se sujeta al Padre siendo coigual? Esa es la pregunta. Gracias. ¿Entendió, Adrián? Sí, comprendo la pregunta, pero, o sea, ¿me puedo abstener de contestar? No, esa no es la idea. La idea es que participemos. Que No, o sea, participe, que ustedes... yo subí, usted dijo suba ya. Yo desde que entré al live, yo comencé a preguntar, saber la Mi amigo, posición. buenas noches, que pase bien, no va a responder. Vaya a dormir tranquilo, sí. ¿Para No va qué a subió, responder. hermano? Sí, esa es una estrategia. Allá abajo, él preguntaba y preguntaba y preguntaba. Ahora aquí le estamos planteando, pregunten dentro de su mismo dogma. Y la idea, el problema no lo tenemos nosotros. El problema lo tienen los trinitarios, porque ellos plantean una coigualdad, pero los versículos que nos hablan aquí nos hablan de que le entregará el reino al Dios y Padre. ¿Qué reino sería? ¿Cómo afectaría la coigualdad? Hermana Aomi, Dios la bendiga, mi hermana querida. Gloria a Dios porque está aquí en este live. Pero entonces, bueno, qué bendición tenerla por aquí. Bueno, hermano Yair, haga la pregunta, pero antes de hacer la pregunta a Cristiano, quiero darle bienvenida a mi hermano Cristian a este humilde live. Dios lo bendiga, hermano Cristian. Amén, mi pastor, Dios me lo bendiga. Mi hermano Carlos, pastor Bernulfo, Dios me lo bendiga, mi pastor, mi hermana Diana, y al pastor Yair, Dios me lo bendiga a todos, y a Cristiano también. Amén. Listo, hermano. Hermano Yair, haga la pregunta. Si no respondo, si de repente porque se me cae la señal. Ok. Listo. Ok, bueno, lo que estamos leyendo, ¿no? 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 27. Dice que el Hijo le va a entregar el reino al Dios y Padre. Y dice también que él se va a sujetar al Padre. Yo le pregunto al estimado, ¿de qué manera el Hijo como Dios
se va a sujetar al Padre, siendo que los dos son coiguales y coeternos. ¿Y de qué manera el Hijo le va a entregar el reino al Padre, ya que los dos son coeternos y coiguales? Yo quiero que usted se enfoque en la coigualdad. ¿De qué manera el Hijo, siendo coigual con el Padre, él le entrega algo al Padre, y siendo coigual con el Padre, de qué manera él se sujeta a su Padre? Esa es la pregunta. Listo, hermana Diana, aclare pues el debate para que entienda nuestro amiguito. Dianita se fue. Mi hermano se ocupadita. Saca en la cocina. Listo. Mande un buñuelito pues con natilla, siquiera. Por ahí está Jaime. Jaime, sube. Adelante, Cristiano. Olmer, responde. Continuamos ahí con la pregunta. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, le escuchamos perfecto, señor. Bueno, está bien, Caravid. Pues saludos hasta Colombia, mis estimados. La pregunta es bastante fuerte y complicada de explicar, porque capítulo 7, verso 14 de Daniel dice lo siguiente: y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Entonces, aquí claramente dice la Biblia que Jesucristo tendrá un reino igual que el Padre, pues, o sea que no, ellos están diciendo, ¿cómo es que si son coiguales uno le traspasa el reino al otro? Entonces, habría que ver el versículo, vamos a ver, versículo, y lo tenía aquí y lo perdí. Aquí lo estoy leyendo, déjenme ver. Bueno, la cosa es que dice, verso 14, y fue le dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Claramente aquí estamos viendo que el reino le es dado al Hijo, pues. Pero ¿en qué aspecto le será dado, será traspasado el reino al Padre? En que también el Padre va a ser rey y soberano, también como el Hijo. O sea, el Hijo no perderá su reino. Según Daniel, versículo 7, verso 14, el Hijo no perderá su reino, no será transitorio, no será momentáneo. El Hijo continuará reinando igual que el Padre. Esa es mi respuesta. Listo. Ya quieres interpelar la respuesta de Olmer, porque siento que fue como muy vacía, no dio la respuesta. No, pastor, es porque es así, vea. Nosotros necesitamos aprender a sumar las escrituras, vea. Es por eso que yo le dije a usted que el trinitario no puede resolver eso, ¿no? Y más cuando es la coigualdad que ellos postulan entre el Dios y Padre y Dios el Hijo. Para nosotros se nos hace fácil porque tenemos profecías y Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Por lo menos Zacarías capítulo 14, versículo 9 dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces, si él no dice que será uno, es porque es uno. Pero aquí, en el pensamiento trinitario, vemos a un hijo entregando a un padre todo. Mire cómo ellos se lo imaginan, entregando el reino al Dios y Padre para el hijo quedar sin reino. Quizás ellos dicen que el hijo no va a quedar sin reino, pero él está diciendo que va a entregar el reino. Entonces el hijo iría a quedar sin nada. Pero en realidad no quedé satisfecho. Pero bueno, está todo bien, pastor. Gracias por la oportunidad. Y Dios me lo bendiga grandemente a todos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Antes que te vaya, aquí hay una palabrita clave para toda la audiencia y los hermanos que están aquí. El verso 24 dice: y luego el fin. ¿A qué fin se refiere? El fin. Y sigue en el contexto: cuando entregue el reino al Dios y Padre. Señor, hay un problema grave aquí. Y luego el fin, cuando entregue. ¿El fin de qué? Cuando haya entregado toda autoridad, todo poder. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y poder. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto sus enemigos debajo de sus pies. Escuchen bien, no me interrumpan, por favor. No sé si algún hermano, para seguir participando con los hermanos,
se cogieron la palabra clave aquí, luego el fin, y después dice, y es preciso que él reine hasta. Jair, ¿lograste entender la escritura? Sí, pastor, excelente, sí. Es por eso que ese texto lo podemos explicar en la unicidad de Dios y la Trinidad no tiene respuesta para eso. Es por eso, pero excelente, sí. Sí, claro, si son coiguales porque hay uno que tiene fin. Y es preciso. O sea, ¿el fin de qué? ¿El fin de qué? Bueno, vamos a seguir. Yo tengo mucho que preguntarle a nuestros amigos trinitarios, pero creo que ha subido por aquí Julio, que es trinitario. Hermana Diana, después sigue el hermano Carlos con la misma pregunta basado en el contexto. Hermana Diana, ¿estás por ahí? ¿Puedes preguntar? Diana. Bueno, Diana no está por ahí. Está Dime, mi haciendo hermano, dime. ¿Qué me dices? ¿Puedes hacer la pregunta basada en el cuestionario que estamos haciendo hoy? ¿A quién se la hago? Hagamos, gracias Juanchito, a Julio que está aquí. Ahí hay un trinitario, ¿sí? Creo que sí, que Julio es trinitario. Buenas noches, Julio, ¿eres trinitario? No, no soy trinitario. ¿Eres trinitario? Yo creo en el único Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, a quien el Hijo le entregará el reino al Dios y Padre. El reino de Cristo tiene el reinado de Cristo, porque Dios le dio toda autoridad, por eso es Dios sobre todas las cosas. Pero cuando ese texto que leyó usted es muy importante entenderlo. Dice, y luego el fin. El fin es cuando el Señor haya juzgado todas las naciones, todas las cosas, cuando haya suprimido todo dominio. Dice, ¿el fin de qué? ¿Cómo? ¿El fin de qué? El fin del Hijo, ¿el fin de qué? El fin cuando haya acabado todo, cuando el Señor venga a juzgar a todas las naciones, ya Él entregará ese poder a su Padre, porque Él mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Ya Él no tendría poder. No, porque habrían dos dioses. Él quedaría como hijo y coherederos con lo que ganó, porque él era unigénito. Primero era unigénito porque era primero engendrado. O sea, de él no había otro engendrado en todo el mundo. Hasta que nosotros venimos a creer en Dios y nos dio la potestad de ser hechos hijos también de Dios. Por eso que Cristo... Ya vemos que usted tiene un cierto dualismo. Ahora, si la hermana Diana le va a hacer una pregunta puntual, ya usted aclaró qué era lo que creía. Adelante, hermana Diana, haga la pregunta puntual bajo el texto. Espéreme, mi hermano, espéreme que es que estoy acá en la cocina. A ver, sigan ahí ya. Se le quema el patacón. Bueno, vamos entonces a pasarle. Le pasamos el turno a Carlito, hermana Diana. Hermana Diana, que termina ahí, hermano. Sí, bueno, vamos, hermano Carlos, hágale la pregunta, basado en lo que estamos estudiando. Carlito. Amén, amén. ¿A quién le hago la pregunta? Hágaselo a Julio, por favor. Julio, la pregunta es si Cristo, bueno, Julio es trinitario. Tiene como un dualismo. Okay. No, que está creyendo en un dualismo. Para mí no existe el dualismo, porque si yo fuera dualista, creería en dos dioses. Para mí hay un solo Dios, el que creó los cielos y la tierra. Tú dijiste que Jesucristo ya se sometería, dejaba de ser Dios, sometido. No, porque cuando dice que es Dios sobre todas las cosas, es porque Dios le dio toda autoridad.
Cuando Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que toda. Pero te pregunto, para que sea más certero, ¿el Hijo es el mismo Padre o no? No, jamás. Y hay un problema. Adelante, hermano, ya viste lo que cree. Ok, bueno, entonces mi pregunta basado a esto que escucho, porque no me di cuenta de eso, no había escuchado. La pregunta es si el salmista David es el que escribe el salmo, si Cristo no es Dios, ¿por qué David le dice mi Señor? Esa es la pregunta que tengo para ti, Julio. ¿Por qué David llama su Señor a Cristo, ya que esto es un salmo mesiánico, si Cristo no es el único Señor? Adelante. Esta pregunta ya era para un testimonio, Eso es muy sencillo. El apóstol Pedro dijo que Dios le hizo Señor a este Cristo a que vosotros crucificasteis. Dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Obviamente eso está el texto y eso se lo preguntan al Señor. Que en los salmos, ¿cómo que el rey David dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué se refiere? Dios le dijo al Hijo, a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga. Entonces ahí se cumple el texto que dijo el hermano, cuando dice hasta que haya suprimido todo dominio. Luego ahí él se sujetará al Dios y Padre. Cuando el rey David dijo mi Señor, a mi Señor, Jesucristo es también Señor. Y lo dijo el apóstol Pedro, a este Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la respuesta. Bueno, hermano Bernulfo, ayúdeme ahí con el live. Voy a hacer una cuestioncita ahorita. La hermana Diana nos pone los minutos. O Carlos también tiene poderes. Adelante, Carlito. Bueno, entonces vemos aquí que el amigo Julio ha manifestado la creencia de dos señores. Entonces usted tiene que declararse como dualista o triteísta. Pero no puede estar en dos aguas, amigo. Eso es lo que yo le aconsejo. Usted, para poder entender esto, usted tiene que definirnos cuántos señores tiene usted. Porque Pablo lo refuta a usted. Porque la fe del Evangelio, perdón, estoy en mi tiempo. La fe del Evangelio nos presenta a un solo Dios y un solo Señor. Pablo a los atenienses les presenta a un Señor del cielo y Señor de la tierra. Creó todas las cosas y ha hecho al hombre de un solo linaje y de una sola sangre y ha puesto límite de su habitación al hombre. Entonces usted me está presentando a un Señor o a dos señores. O sea, si hay un solo Señor y un solo Dios, ese único Señor y Dios tiene que ser Jesús. Porque yo no veo a Jesús como un espectador sentado a la diestra de otro. Yo lo veo como el único y Señor soberano que ejecuta sus juicios desde su soberanía en el trono con su poder y autoridad sobre todas las cosas. Yo no estoy viendo a un subordinado como usted lo está viendo o como lo ven los triteístas. Yo estoy viendo a un solo Señor, que lo podemos entender en un plano que se manifiesta a la condición de los hombres, se manifiesta en carne, como lo predica Pablo a Timoteo, en la carta a Timoteo, donde dice, grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne, Él se manifiesta a la realidad de nosotros, y en ese contexto es que podemos analizarlo como un perfecto hombre, pero entendiendo que Él es el único Señor que se manifiesta y se da a conocer a los hombres. Yo te quiero, pues, preguntar cuando aquí el Señor dijo, el apóstol Pedro, dice, ya va. Es mejor que leas Génesis 18:12, Julio. Ya, un momentito.
Dice Llegó el abogado del diablo. en Hechos 2:36. Dice así lo que dice el apóstol Pedro. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando esa misma pregunta que usted me hizo, yo quiero hacerle la pregunta a usted. Cuando el rey David dice y proclama que eso es una profecía, dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de sus pies. El Señor, el rey David está hablando de dos señores. Especifíqueme cada señor ahí. Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Yo quiero que me expliques de a cuál esos señor se está refiriendo al rey David. Sí, bueno, póngame el tiempo, hermano, que no tengo... Ok. Gracias. Claro que tiene una explicación, Julio. Si tú haces un análisis filológico en el texto, para que entiendas el análisis es que tú definas cuando se está escribiendo en el Salmo sobre Señor, tú tienes que irte al origen y darte cuenta que el versículo contiene dos fases de esta expresión. Una, dijo Yud-Hei Vah-Hei, Ami Adoni. Entonces lo que está tratando de decir el salmista es que el Señor Jehová está exaltando a un Señor, pero no se está refiriendo a dos divinidades, sino que hay una expresión de que Dios está exaltando la condición de su manifestación. Por eso Pablo lo predica en Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, recibido arriba, visto de los ángeles. Y en otro salmo vemos la exaltación de este Señor. Y la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahora, si hacemos el análisis de que hay un Señor que está siendo exaltado, no se está refiriendo a otro Dios, sino que se está refiriendo a ese Dios en su manifestación, en carne, porque Dios siempre ha sido exaltado. Entonces ahora tú me tendrías que definir en tu refutación, si conectamos estos dos salmos, ¿cuántos Jehová son exaltados? ¿Y en qué condición se exaltó Jehová? En el salmo donde dice, ¿quién es este Rey de Gloria que sube a ser exaltado? Adelante. Bueno, yo la verdad no lo entiendo así. Dios no exalta, sino exaltó a su Hijo porque solo eso lo dice la Escritura. Dice que por lo cual Dios le exaltó. Dice, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. De los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo en la tierra. Dice, para gloria de Dios Padre. Porque el que adora al Hijo, el que honra al Hijo, adora y honra a Dios. Eso lo dice la Escritura. Y dice que también el juicio Dios se lo dio a su Hijo. ¿Quién va a juzgar? Según las Escrituras, va a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo le puedo mostrar varios textos. Dios le dio su juicio a su Hijo, Jesucristo. Por eso que es el que va a venir, el mismo que descendió primero y subió al cielo, es el que mismo va a volver. Y es el Hijo de Dios, el que también no sabe cuándo será la segunda venida de él. Solamente está en la sola potestad de Dios, ni aun los ángeles de Dios, y ni aun el Hijo del Hombre sabe cuándo será su segunda venida. Solamente está en el secreto de Dios. Ni aun el Hijo de Dios, el cual expresaba el apóstol Pedro, que decía,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No se refería el apóstol a la carne del Hijo de Dios, se refería al alma del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tenía su propia alma, porque también lo decía en su oración. Pasa de mí esta copa, Padre, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo escuché? Que el alma, que el alma del hijo es el padre. ¿O No, entendí mal? no. Jesucristo estaba triste. Dice el texto, cuando él estaba ya en sus días, en los últimos días, porque también se lo expresa el hombre de Dios en Hebreos. En Hebreos 5:7. Voy a ver el texto, si me permiten. Dice, y Cristo en los días de su carne, no está refiriendo que Cristo tiene su alma. En los días de su carne, el Hijo de Dios, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo tenía su alma propia. Eso es lo que el unicitario no entiende. Y prácticamente el unicitario, el que cree unicitario, llegamos a pensar a una reflexión, llegamos a pensar que es casi la misma doctrina del trinitario. Nada más que el trinitario habla de tres personas, que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios el Padre, que los tres son uno. Hermana Johan, ¿tiene una pregunta? Sí, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mira, te quiero hacer una pregunta, Julio, en cuanto a lo que estabas diciendo, porque a Carlos le dijiste que Jesús es Señor también, y Claro. obviamente solamente podemos servir a un Señor. Ahora bien, de acuerdo a Éxodo que nos dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, también el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si tú tienes dos señores, el Padre siendo Señor y el Hijo siendo Señor, ¿cuál de estos dos señores viene siendo ese de Éxodo, que es el Señor nuestro Dios? ¿Y cuál de esos dos señores, o sea, obviamente en una sola pregunta, en cuanto a esos dos textos, al de Éxodo y al del Shema, ¿cuál de esos dos señores viene siendo el de esos textos? Bueno, la Biblia dice, no recuerdo el texto, pero usted debe saber muy perfectamente dónde está. Que dice que, ¿cómo que dice el texto? No, sí, lo voy a mencionar parafraseado, pero si saben, me dicen y lo leemos. Dice, hay quien dicen que que no recuerdo el texto muy bien, que hay muchos dioses y muchos señores, pero para Primera de nosotros, Corintios 8:6. bueno, vamos a leerlo un momentito. si me Aunque permite. hayan muchos dioses debajo de la tierra, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, Exacto. y un Señor, Jesucristo. Ajá. ¿Dónde está cómo que me dijo usted? Primera de Corintios 8:6. 8:6. Ya vamos para allá. Bueno, Dios le pague. Dice en el nombre del Señor. Para nosotros, sin embargo, dice, pues el 5, pues aunque haya algunos que se llaman dioses,
sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y dice Dios el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, el texto que yo le di que hablaba el apóstol Pedro, que dice, Dios, yo te pregunto, ¿Dios es Señor? ¿Ves lo que te digo? Yo te estoy preguntando, ya que tú dijiste que Jesús es el Señor también, por eso te pregunté, entre esos dos señores, porque ya me estás reconociendo que tienes dos señores, ¿cuál es el del Shema? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y obviamente el mismo de Éxodo que dice, yo soy el Señor tu Dios. O sea, referente a esos dos textos, ¿cuál viene siendo el Señor, tu Señor? Es obvio, Joanne, Porque, el Señor para él es el Padre. espérate, lacónico, pero déjalo hablar a él. Adelante, Bueno, Julio. para mí Dios es Señor. Para mí Dios es Señor. Y No, Jesucristo. no. Pero escúchame. Ajá. Jesucristo No me no digas es el Dios, Señor. no me digas Dios, porque ahora Las mismo, o sea, locuras de los ya testigos. tú me acabas de decir que tienes dos señores. Entonces yo te estoy poniendo a escoger entre esos dos señores cuál viene siendo el del Shema, el Éxodo. Yo soy el Señor tu Dios. Porque ya tú Bueno, dijiste que tienes dos bueno, señores, a si eso me hablas de la refiero. antigüedad, porque si me hablas de la antigüedad, estamos hablando de Dios, el único Dios. Él es Señor, claro que sí. Por Es eso, pues entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre o cuál es? ¿El Padre o el Hijo? A ver cómo el me Padre, explicas el eso. Padre, el Padre, el Padre. O sea, que el Padre es el Señor. Claro, De los textos que tú estás mencionando. Ok, listo. La listo. palabra nos dice ya. ¿Vas a decir algo más? Por eso el texto que dice el rey David, dijo mi Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta. Dice un tiempo determinado la palabra hasta. La palabra hasta no es definitivamente que va a ser Señor. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso que ahí se cumple Corintios 15:27. Y dice, y luego el Hijo se sujetará al Padre para que Dios sea en todo Dios, en todo. Pues si ese es tu argumento, pues tú Sí, mismo te Ya. estás refutando, porque yo entonces tú respeto tienes dos señores, Ya le voy a dar el tiempo a mi hermanita, lástima. tú tienes entonces dos señores, porque me dijiste que Jesús es Dios, es el Señor también. Y de esos dos señores, quiere decir que uno solo viene siendo el del Shema, que es el Padre. Entonces, ¿en dónde quedó el Hijo? Porque la palabra nos dice, quien niega al Hijo, niega al Padre. Y tú estás negando al Hijo, como tu Señor. Y obviamente sabemos que Jesús es el Señor y es Dios. Porque, por ejemplo, cuando dice la palabra que solamente en el Espíritu es que podemos llamar a Jesús Señor. Entonces, aquellos que tienen el Espíritu son los que pueden reconocer que este Señor, el cual se llama Jesús, es el que les da libertad. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios es libertad. Ahora bien, ¿por qué Tomás cuando lo vio le dijo Señor mío y Dios mío? Porque obviamente Jesús es ese único Señor y obviamente es Dios. Por eso te busqué el texto de Éxodo que dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y era el mismo de ayer, hoy y siempre, estimado. No hay uno siendo un Señor en el antiguo pacto, como me trataste de decir, y uno en el nuevo. No, eso es un error. Entonces, mientras tú sigas teniendo dos señores, vas a seguir teniendo dos dioses, porque tú dijiste ahorita que Él es Señor también. Y solamente podemos servir a un Señor, como le pasó a Tomás, a Satanás en el desierto, que él le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo. O sea, solamente hay uno, punto. No puedes servir a dos señores, estimado. Estuvieras negando a uno de los dos, ¿entiendes? Entonces hay un terrible error en ti porque... No, ya, yo te voy a explicar. Estimado, pero déjela que está en su tiempo. No, Y pues nada, eso es lo que te quería decir. Si obviamente Tomás le dice Señor mío y Dios mío, porque obviamente eres el único Señor, estimado, no hay más. Así que en el Espíritu es como único, lo puede reconocer como el Señor. Y te recuerdo que el único que no reconoció a Jesús como el Señor fue Judas. Entonces, si para ti el Padre es el Señor, estás negando al Hijo. Conmigo no hay problema porque para mí el Hijo es el Padre. Pero ahí tú tienes un problema porque estuvieras negando a uno de tus dos señores. Adelante.
Ok, ya ahí, ya participó Julio, llegó el lacónico. Yo tengo una pregunta para usted, el lacónico. Me hubiera dejado, aunque sea un poquitico, les hubiera respondido. Pero es que la pregunta fue de ella. Bueno, ¿Quieres hacer una pregunta? no, yo le quiero contestar a ella a estas últimas palabras que ella dijo, nada más. Pero te tocarías hacer una pregunta. Estamos en Si pregunta quieres y hacer una respuesta. pregunta, de acuerdo a lo que Bueno, dije, me puedes hacer una pregunta. sencillamente, yo te hago la pregunta. Yo te pregunto, cuando el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena, le dijo, el Señor ya resucitado. Hermana Diana, tiene que ser Dice, relación al versículo que que no está me tratando. toques, Permíteme, porque Julio. Dime, mi pastor. Que ser en relación al versículo que estamos tratando, hermana. Se está yendo por otro lado. Pero el que estábamos tratando ya nos fuimos de allá. Esos ya están en el Señor. Porque el que estábamos tratando estaba en Corintios 15, cuando entregue al reino. Pero es otro. Por eso, sí, hermano, lo que pasa es que completamente él desvió el tema y terminamos en un lugar que no. Bueno, no, Ajá. estamos ya hablando de lo mismo. perdimos el hilo. ¿Cuántos Sí, sí, señores mi hay? pastor. Vamos enfocando en eso, pues, en lo de los señores. No, Julio, haga la pregunta. Bueno, yo le pregunto qué quiere decir el texto cuando el Señor le dijo a María Magdalena, él resucitado. Y para mí el que resucitó fue el Hijo de Dios. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿quién estaba haciendo esa pregunta ahí? ¿El Padre o el Hijo? Te voy a explicar. Él tiene que someterlo todo al Padre, obviamente, pero tienes que entender que el tiempo de cumplimiento es hasta que ponga a los enemigos bajo sus pies. Una vez ponga a los enemigos bajo sus pies, obviamente lo va a sujetar todo aquí al Padre, no hay otra, porque Él es el mismo Padre, estimado. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que obviamente se reconoce Él como siervo cuando obviamente está en la carne, pero también aún así haya resucitado, pues obviamente se le sigue llamando hasta ese cumplimiento, porque hay un tiempo para todo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Él no solamente es ese Dios al cual el sumo sacerdote le ofrece la primicia, porque Él está haciendo cumplimiento de todo. Él está haciendo cumplimiento como el cordero, como esa ofrenda de sacrificio. Él está haciendo cumplimiento como sumo sacerdote, que es el que ofrece ese sacrificio, y encima también como Dios, porque obviamente Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Entonces, si para ustedes los trinitarios Jesús es Dios, ¿ante qué otro Dios Él iba a ofrecer las primicias? ¿O ante qué otro Dios Él va a subir? Es imposible. Este no es trinitario, hermano. Bueno, exacto, pero como quiera que haya un dualismo, que viene siendo más o menos la misma vaina. Entonces, a lo que quiero llegar es que tienen que reconocer el cumplimiento de todo, como cordero, como sumo sacerdote y como Dios. Y obviamente, Amén. ¿qué pasa con esto de María? Que hay algo en la ley que se supone que si tú estabas cerca de un cadáver, tú no podías, o sea, tú quedabas impuro. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente ella estaba en la tumba y si lo tocaba, pues obviamente pues iba a dañar lo que tenía que él hacer como esa primicia, ¿me entiendes? Las Y eso hay un primicias, cumplimiento amén. en la ley, exacto. Entonces, ahí está el cumplimiento, estimada. Es que es tiempo por todo, no puedes cortar nada de la palabra. Pero no, él no dejó de ser ese Dios. Él como siervo, como te dice Isaías, él es ese siervo y él es Dios. Y antes de él no fue formado Dios y ni después de él lo será. Por lo tanto, no puedes creer que hay uno siendo hijo y otro siendo padre. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Adelante. Y es muy difícil, ¿verdad? Creer que son un padre y un hijo, es muy difícil. Pues son dos. Difícil, Claro, porque es uno, el es apóstol uno. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está muy fácil de entender. Él no recibió enseñanza de hombre. Él lo dijo porque no estudió para decir la verdad que dijo. Esa verdad que muchos contradicen. Él no estudió libros para poder dar a entender que él que estaba en ese momento presente, que otra gente decían, tú eres, ¿qué dicen la gente? Eres alguno de los profetas,
Jeremías, y bueno, ahí mencionan algunos, pero él se refiere a los discípulos y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, y Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le dio esa facultad, aunque no lo entiendan, no lo comprendan, Dios le dio el juicio a Dios. ¿Quién va a juzgar las naciones? Les pregunto, ¿quién va a juzgar? El mismo Dios, el Creador, no va a ser, porque se contradijera el texto de Corintios 15. Contradiría. Sí. Entonces, el texto dice que Él va a suprimir todo dominio, todo hasta, todo. Y luego el Hijo se sujetará al Padre. ¿Por qué? Porque Dios le dio, Dios que todo lo puede. Dios, yo no voy a limitar a Dios. Si Dios se lo entregó el juicio, y en Filipenses dice, en el Filipenses dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para gloria de Dios Padre. Eso está muy entendido. El que adora al Hijo, el que honra al Hijo, honra al Padre y adora al Padre. Y el juicio Dios se lo entregó a su Hijo para que juzgara todas las cosas, y hay textos que avalan eso. Gracias, Julio, muy amable. Gracias. Gracias. Estimado lacónico, El hacer abogado una del pregunta a diablo. usted. El El abogado del abogado diablo. del diablo. Ajá. Bendiciones, lacólico, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para ti. En 2 Está en el Corintios mismo 3. tema, ¿no? De los señores. Yo quiero hablar de eso, Sí, los del señores. Señor. Amén, amén, del Señor. 2 Corintios 3:14 dice que el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy que leen a Moisés. Hasta que se conviertan al Señor, tienen un velo puesto. El velo por Cristo es quitado porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero que por favor me digas cuál es el nombre de ese Señor que es el Espíritu. Jehová. Ok, adelante, argumenta. Ok, bueno, fíjate. Yo también le tengo una pregunta, pero lo voy a dejar para más adelante. Con el término Señor, ustedes están encajonados, ¿verdad? Y creo que ya Julio está un poco claro en esto. No sé qué doctrina tiene Julio, no sé si es testigo de Jehová o unitario. El punto es que él ya tiene parte claro en esto. Yo le estaba diciendo cuando entré que leyera Génesis capítulo 18, versículo 12, porque Sara llama a Abraham mi Señor o mi Adón. Entonces, la expresión Adón no era un título único de Jehová Dios el Todopoderoso. No era único. Ellos lo usaban también hasta con los mismos reyes, hasta con los profetas. Inclusive hasta las mujeres con sus esposos usaban el término, como les acabo de demostrar en Génesis 18, 12. Entonces, y no solamente lo llama Señor, sino que le dice mi Señor. Es su Señor, es su esposo, ¿verdad? Entonces, hay que ver en qué contexto se está empleando el término Adón y a quién está dirigido. Entonces ustedes piensan que como Cristo es un Señor y Jehová es otro Señor, entonces, y la Biblia nos manda que adoremos al Señor refiriéndose a Jehová, entonces tanto Jesús como Jehová tienen que ser la misma persona. ¿Pero por qué? No, porque hay un solo Señor. Eso es lo que dice el Shema. Sí, es verdad, el Shema dice que hay un solo Señor al que hay que adorar, pero cuando Sara está llamando a su esposo mi Señor, lo está adorando. Estaba Sara cayendo en una idolatría. Estaba poniendo a Sara, a su esposo, en el lugar de ese Adón del Shema. Oye, por favor, analicen un poquito las cosas. Analicen un poquito las cosas. Jehová puede ser Señor y Jesucristo puede ser Señor. Pueden ser dos señores. ¿Cuál es el problema en eso? Jesucristo es Señor de señores. Si hay un solo Señor, ¿cómo Jesucristo va a ser Señor de señores si solamente hay un solo Señor? ¿De qué estamos hablando? Gracias, estimado. Bueno, gracias por su respuesta. Acá vemos la argumentación del estimado negando así el texto que citó de último. Efectivamente dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, que Él es el Señor sobre todos los señores. Y Él dijo Jehová, el nombre del Señor que es el Espíritu es Jehová, pero la palabra de Dios a mí me dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, si no es por el Espíritu Santo. Como no tiene el Espíritu Santo, por eso no puede confesar que Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca
que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cumpliendo así Isaías 9:6, que ese hijo tendría el principado, el señorío, y sería obviamente el Padre eterno. Y por supuesto, lacónico, que la escritura desde el Génesis al Apocalipsis nos presenta que debemos servir, adorar, bendecir, glorificar a un solo Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es en todos y por todos. Y ese Dios es Señor, así lo presenta Pablo. Pablo presenta a Jesucristo como Dios, como Salvador, como Señor y como Mesías, siendo ¿quién? El Jehová del Antiguo Testamento. Y eso es lo que tú no puedes recibir. La Biblia nos prohíbe que nosotros sirvamos a dos señores a la vez porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. ¿Correcto? En cambio tú, como estás divagando entre el señorío del Padre y el señorío del Hijo, al final no sabes a qué nombre postrarte. Pero la Biblia sí te dice que Jesucristo es el Señor. Y la Biblia sí te dice que ante ese nombre es que se doblará toda rodilla. Y también te dice la palabra del Dios eterno, de mi boca salió palabra y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Y delante de quién nos vamos a doblar? De Jesucristo, que es el Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Solamente hay un Dios y un Señor, y ese Dios y Señor es Jesucristo, como lo presenta Pablo. Lo que pasa es que te falta lectura, estimado, te falta leer a Pablo, te falta mirar cómo es que Pablo está presentando al Señor para que puedas llegar a comprender y entender esta gloriosa verdad. Adelante. Te viene una pregunta mía, ¿no? Sí. Ahí está mi hermanito Carlos también para que participe y soy mi hermano Shair. Ok. ¿La puedes responder tú o Joanne? Joanne, Ok, dale. Ok, yo tengo una pregunta. Está bien. Yo voy a hacer mi pregunta a Joanne o a Diana. Y le toca a él hacer su pregunta. Según Mateo 16:23, ¿verdad? Lo pueden leer. Es cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Mi pregunta es: ¿era Pedro en ese momento Satanás? Puede responderlo cualquiera de ustedes dos. Mi hermana, ¿quiere responder? Yo le respondo. Yo te lo dejo que a ese ti porque tú estabas con él. Yo se lo dejo a ese es hermano tuyo. Ustedes piensan lo mismo. No. Pedro no es Satanás. Estaban, Esa es pero la las palabras de Jesús estaban dirigidas a Satanás, a Pedro, ¿qué digo? ¿Correcto? Ujú. Ok. Entonces esa es su respuesta. Ok, bueno, fíjense, algo bien interesante que citó Joanne, que ella citó Juan 17:28, donde Tomás supuestamente, ¿verdad? Llama a Jesús mi Señor y mi Dios. ¿Cómo sabe Joanne, Diana, los unicitarios aquí? Supuestamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe Joanne y Diana, verdad, o las personas que están escuchando, que las palabras de Tomás estaban dirigidas a Cristo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo pueden ustedes demostrar que esas palabras estaban dirigidas a la persona de Jesucristo? Si acabamos de ver ahorita un ejemplo en Mateo 16:23, que Jesucristo mirando a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Y ustedes acaban de decir que Pedro, aunque las palabras de Jesús estaban dirigidas a Pedro, Pedro no era Satanás. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, ¿por qué pueden ustedes decir y afirmar categóricamente que Tomás estaba llamando a Jesús mi Señor y mi Dios, cuando Jesús ya antes había hablado con Marta en el versículo 17 y le dijo: suba a mi Padre y a mi Dios y al Dios de ustedes? Ese ustedes incluye también a Tomás. ¿Se da cuenta? Y ya Marta había ido a hablar con los discípulos cuando Jesús llega a Tomás. Entonces las expresiones de Tomás, por eso es que digo supuestamente, en las Biblias de ustedes, que son trinitarias, en las que usan ustedes también, porque ustedes no usan Biblia unicitaria, usan Biblias trinitarias, ¿verdad? Ahí dicen, los traductores agregan una expresión que no está en el griego, que dice: y Tomás exclamó. Eso no está en el texto griego, pero los traductores agregan esa expresión ahí porque saben que esas expresiones no están dirigidas
a Cristo en ese momento, como tampoco cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no estaba identificando a Pedro como el diablo. Claro que no, por eso es que ustedes lo aceptan, ¿ves? Entonces, por eso, ese Tiempo, supuesto está ahí sobre tiempo, la mesa. Tienen que tiempo, demostrarlo. tiempo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta del tema que estábamos llevando, no trasladarnos a otro tema. Mi pregunta es esta para el amigo que estaba hablando y estaba dando su argumento. Haciendo un análisis y una conexión del Salmo 110 y el Salmo 24, donde se presenta uno que está siendo exaltado, y donde se presenta el cumplimiento en el Salmo 24. La pregunta mía es esta. En el Salmo 24 se está recibiendo y se está exaltando a Jehová. Se abren las puertas eternas y reciben a un rey, que ya es rey. En el Salmo 110 se está exaltando a un rey. Mi pregunta, ¿cómo sube al cielo Jehová, el Rey de Gloria? ¿Cuál es el cuerpo de gloria que sube al cielo para ser exaltado? ¿Qué tiene Jehová? 1. ¿Es un cuerpo distinto al cuerpo glorificado de Cristo? 2. ¿Es el mismo cuerpo glorificado de Cristo que está siendo exaltado en Jehová? Esa es mi pregunta. Bueno, Carlos, no veo la relación de los textos, tendría que leerlo, pero lo que sí te puedo decir que Cristo resucitado no tenía ningún cuerpo glorificado, era simplemente un espíritu. Eso es lo que yo creo. No te vayas a desviar de la pregunta. Sí hay relación porque los salmos tienen relación. Hay un rey de gloria que está siendo recibido y en el Salmo 110 está hablando de la exaltación de un rey. No me puedes decir que no hay relación, así que no te vayas a salir por la tangente. La pregunta mía, en el Salmo se hace una pregunta, ¿quién es este rey de la gloria? Y se hace la expresión, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pregunta, ¿cuál es ese cuerpo glorificado de ese rey que está siendo exaltado para subir? Ya que Jehová lo llena todo como espíritu, ¿cómo puede subir para ser exaltado y entrar por unas puertas eternas? La pregunta es, ¿cuál es ese cuerpo de gloria que fue exaltado? Si es el mismo o es distinto. Digo sin entender la relación de los textos, viejo. No puedes decir que no hay ninguna relación. Que te quieres volar de la pregunta es otra cosa. Pero dámela de otra manera, porque no te la entiendo, dámela de otra manera. Bueno, cuando tú vayas a sustentar dos señores, porque tú, en el Salmo 110, el título del Salmo es la exaltación de un rey. Ahora, en el Salmo 24, hay un rey que está siendo recibido arriba en gloria. Y ese rey es Jehová. De aquí surgen muchas preguntas, pero yo te quiero hacer esta pregunta. No me digas que no hay ninguna relación porque hay muchos textos que son relacionados con esto. En Apocalipsis capítulo 5, capítulo 20, está el trono blanco y hay un trono, en el trono uno sentado. Si hacemos la relación de los salmos y de los textos bíblicos a cuando se habla de rey, claro que hay relación, porque en la Biblia hay un solo rey. Pero es que los textos no mencionan a ningún cuerpo. No, pero es que yo te hago la pregunta porque hay un rey de háblame gloria. de persona, o sea, identifícame a la persona. Yo te estoy hablando de Jehová. Identifiques a la persona, porque No, me estás yo no hablando te de qué cuerpo es recibido, ¿por qué me hablas de cuerpo? Si los textos no están hablando de cuerpo, entonces me estás enredando. No te estoy enredando, te estoy haciendo una pregunta muy básica. Bueno, entonces hazme otra pregunta, no sé, mi respuesta es no sé, hazme otra pregunta. Bueno, entonces te está pacateado. Deme 2 minutos, hermano, para yo refutar. No pudo responder. Ay, por favor. Claro que usted no va a tener respuesta, amigo, porque usted sabe que con su respuesta usted mismo se va a hundir. Si usted dice que no tiene cuerpo de gloria, entonces obviamente vas a aceptar que el único cuerpo de gloria que sube a ser adorado y glorificado es Cristo, amigo. Obviamente te vas a refutar tú solo. Si tú respondes que es otro cuerpo, estás creyendo en un dualismo y estás teniendo un cuerpo glorioso distinto. Por eso sí hay una relación en el Salmo 24 y en el Salmo 110. Y hay muchos más textos que relacionan. Y en la médula de la exaltación del Mesías
es el Salmo 110. Claro que sí, porque se está presentando como según el orden de Melquisedec, vendrá a juzgar con vara de hierro. Mi hermano, claro que sí tiene relación, porque ¿cuántos reyes hay en la doctrina de la Trinidad? ¿Será que tienen 3 reyes o 2 reyes exaltados? Tienen 3. Usted tiene 3, bueno, entonces usted es un triteísta. Usted se tiene que ir con Octavio, que tiene más de un rey. Pero nosotros creemos en un solo rey y en un solo Señor y soberano. Claro, ¿cómo fue exaltado este rey? Lo dice Pablo a Timoteo, 3:16. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo pudo subir Dios al cielo donde Él habita y lo llena todo? Obviamente subió como podía subir, manifestado, amigo. ¿Cómo pudo entrar por las puertas eternas? ¿Cómo podía entrar? Porque Él lo llena todo. No hay ningún espacio que Él pueda llenar, que Él no pueda llenar. Él es espíritu y lo llena todo. David, el salmista, lo expresa. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Entonces, ¿cómo pudo ser recibido arriba en gloria? Manifestado. Grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne y recibido arriba en gloria. Entonces, por eso yo le pregunté, ¿cuál es el cuerpo de gloria que fue glorificado y exaltado como rey en el cielo? No tienes un cuerpo de gloria. Bienvenido a la doctrina de la unicidad. Adelante. Ok. Esa fue tu refutación. Ahora te hago mi pregunta. Voy a citar 2 versículos. Números 11:28, ¿lo puedes anotar? Números 11:28 y Primero de Reyes 18:7. Primero de Reyes 18:7. Yo quiero que tú me digas en Números 11:28 quién es el Señor de Josué, y en Primero de Reyes quién es el Señor en este caso mencionado ahí. Lee Lee los los textos. textos. Los Ay, leo, estamos sincronizados. voy a leer, lo dice. Número 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Moisés, mi señor, impídelos. En Primero de Reyes 18:7 dice: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo conoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Entonces, mi pregunta es, ¿quién es el Señor de acuerdo a estos textos? O el Adón. Bueno, tú estás haciendo yo creo que tú estás confundido, amigo, porque estás desconociendo la cultura hebrea cuando se habla de Adón, cuando se habla de Adoni, cuando se habla de Adonai. Entonces, ¿cuál es el único Señor y Kyrios del mandamiento? Es lo que tú me tendrías que preguntar. O yo te regreso una pregunta retórica. Si en la cultura hebrea existen más de un Señor y Kyrios, que es Adonai, Señor y soberano sobre todos los señores, porque Pablo le dice a los corintios, ya que hay muchos señores con S minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Muchos dioses y muchos señores. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo. Esto no está haciendo una distinción o una separación del único Dios, sino está haciendo una distinción funcional y un énfasis de que ese único Dios que todo lo llena en su máxima expresión como Padre es Señor de la tierra. No hay ni siquiera una separación, sino que hay una distinción funcional y un énfasis en el texto. Yo te regreso a tu pregunta. Ahora, para ti, Moisés es Señor soberano sobre el Señor que lo llamó de la zarza. Para ti, el profeta es Señor y soberano sobre el Señor que lo llamó cuando fue llamado a ser profeta. ¿O tú estás desconociendo de que cuando se habla de Adón, no se está refiriendo a Señor y soberano sobre todo? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Señor y soberano, un solo Kyrios. Es lo que estamos discutiendo aquí. No terminologías ni argumentos de frases, sino que estamos tratando de definir
si Jesucristo es ese único Señor y soberano, o para ti es un subordinado de una doctrina de la Trinidad. Para nosotros Jesucristo es el único Señor, Raboni, Adonai y soberano, el Kyrios del primer mandamiento del Shema. Oye Israel, Jehová el Señor nuestro Dios, uno es, ese es nuestro Dios. La discusión aquí no es esa. Tu pregunta es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y estás desconociendo qué representa en el lenguaje hebreo Señor cuando él se le postra a Moisés. Estás desconociéndolo. ¿Cómo lo llamaban? ¿Por qué lo llamaron Señor? Si era Señor y soberano de los cielos, o era un Señor por autoridad delegada como juez. Estás desconociendo por qué el profeta fue llamado Señor, si era Señor y soberano creador, o fue la reverencia que se le da por ser profeta, un hombre llamado por Dios. Eso es lo que yo creo que tú estás confundido. Adelante. Ok. Bueno, gracias por avalar la primera intervención mía, porque acabas de decir exactamente lo que yo dije en mi primera intervención. Cuando se emplea el término Señor en las escrituras, por lo menos el texto que citó Johannes, ¿verdad? Del Shema, hay que ver en qué contexto se está diciendo, porque Sara llamaba a su esposo mi Señor. Y como en los textos que yo acabo de mostrar, la expresión Señor dentro de la cultura hebrea era muy empleada para referirse a los profetas, a los reyes, inclusive a las personas que eran coesclavos, llamando a sus amos como mi señor. Entonces había que ver en qué contexto se está hablando. Y fíjate que tú dijiste algo muy cierto, que hay una distinción de funciones, aunque tengan el mismo término se aplique a otros seres que no sean el Dios soberano al que hay que adorar, también usan el mismo título. Inclusive podemos hablar del tema Elohim, que no es el tema que estamos tratando, pero también pasa lo mismo con el término Elohim. Entonces, acabas de avalar la primera intervención mía. Entonces, si hay más de un Señor,